Aquí comienza Al Día con la Iglesia, programa con fines pastorales y de evangelización realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Bienvenidos. Un saludo muy especial para quienes nos escuchan. De nuevo regresamos a este espacio radial que nos conecta con esto de ser iglesia a partir de conversaciones que nos permiten crecer y fortalecer nuestra fe. Esto es Al Día con la Iglesia Radio, un programa realizado desde la Delegación para las Comunicaciones en Alianza Pastoral de Radio Católica de la Arquidiócesis de Medellín. Recuerden que este episodio lo podrán encontrar en nuestro canal de YouTube. Yo soy Valentina Vélez, los estaré acompañando desde aquí con todo el amor. María Camila Parra, editora audiovisual de la Arquidiócesis de Medellín, desde el máster. Bueno, regresamos y estamos a pocos días de celebrar un día muy importante para nuestra iglesia y es el Día de la Santa Cruz, para nuestra iglesia tradicional, porque es una tradición que vamos a escuchar ahorita un poco más de su historia, pero nos permite conectarnos con este signo de la cruz que nos habla de tanto amor, que nos habla de sacrificio y que hoy quisimos traer dos invitados para conversar sobre esto y que nos salgamos de este programa entendiendo un poquito el significado de la cruz. Le damos la bienvenida a María Victoria Bernal Bernal. Ella es maestra y salesiana cooperadora. También ayuda constantemente a la Delegación para la Vida Consagrada y hoy nos acompaña en esta mesa. ¿Cómo estás? Muchas gracias, muy bien. Qué rico, me alegra mucho. Bienvenida por acá a la cabina y tenemos al padre Jorge Alberto Ruiz Tobón. Él es el delegado arzobispal para la vida consagrada y además es el párroco de San Alberto Hurtado. Ustedes ya lo conocen, lo han escuchado por aquí, pero siempre es un honor volverlo a recibir en esta mesa. Padre, ¿cómo está? Estoy muy bien, gracias a todos, cordial saludo a los que nos escuchan, a Valentina, a Camila, a Vicky, gracias por esta invitación. Bueno, como les hablaba, hoy vamos a tener el tema de la cruz, pero antes de que revisemos un poco más sobre esto, la historia, que veamos cómo ha atravesado nuestra vida de manera personal y que los invitemos a ustedes también a mirar su vida en clave de la cruz, los invito a escuchar el editorial de nuestro arzobispo Ricardo Tobón en la voz de nuestro director para las comunicaciones Santiago Roldán y ya regresamos con todo el tema. Para esta edición editorial de la semana, Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín, escribió: Servidores de la Iglesia de Dios. El pasado 20 de abril hemos tenido la alegría de celebrar la ordenación de 16 diáconos, un verdadero don de Dios para nuestra arquidiócesis. 8 que seguirán caminando hacia el presbiterado y 8 que serán ordenados diáconos permanentes. El diaconado permanente, muy valorado en los primeros siglos de la Iglesia a causa de varias dificultades que se presentaron, desapareció durante un largo tiempo y luego fue restablecido por el Concilio Vaticano II, buscando sobre todo una presencia más eficaz de la Iglesia en el mundo. El Catecismo de la Iglesia Católica afirma que el diaconado permanente constituye un importante enriquecimiento para la misión de la Iglesia. Son múltiples las razones por las cuales se ha visto favorablemente la restauración del diaconado permanente. Se acoge un don del Espíritu que se hace más visible el rostro de la Iglesia servidora. Se comprende mejor el sacramento del orden. Se refleja de un modo nuevo con los diáconos casados y en diversas profesiones la acción de la Iglesia en la sociedad. Se tiene un ministerio fundado sobre el sacramento del orden para atender a los pobres. En nuestra arquidiócesis se ha hecho un camino sólido y progresivo en la instauración del diaconado permanente. Se ha configurado un buen proceso de selección y formación a través de la Escuela San Lorenzo. Se ha ido consolidando en la práctica la identidad y las primeras órdenes hace 25 años. Se cuenta con un número significativo de casi 80 diáconos. Se ha logrado que el presbiterio y las comunidades parroquiales comprendan y valoren el ministerio diaconal. Involucrando a sus esposas, también se ha trabajado en relación entre el sacramento del matrimonio y el sacramento del orden recibidos por los diáconos casados. El diácono recibe en sí un doble sacramento que comparte con la esposa. El diaconado permanente es, en efecto, una opción de la pareja que se compromete a servir. Juntos deben buscar testimoniar la santidad del matrimonio en el diaconado y la santidad del diaconado en el matrimonio.
Esto a su vez consolida su unión. Y también los hijos están llamados a tomar parte en la misión de la Iglesia como miembros de una comunidad de vida y de amor. Esta vocación tiene su origen en Cristo, el servidor de todos, el que ha optado por asumir la forma de esclavo para salvarnos. La diaconía de Cristo, fundada la esencia de todo cristiano, llamado a ponerse al servicio de los demás hasta la entrega de sí mismo por amor. Como Jesús, todo discípulo suyo debe volverse diácono. El diácono, por el carácter sacramental de la ordenación, queda de modo especial configurado como signo personal de Cristo siervo. Queda consagrado entonces para el servicio de la palabra, de la liturgia, particularmente de la caridad. No es un servicio cualquiera el servicio del diaconado vinculado al sacramento del orden y en colaboración estrecha con el obispo y los presbíteros en la unidad de la misma misión de Cristo. Los diáconos no son suplentes. Habiendo recibido la imposición de manos, están insertos de un modo orgánico y en comunión y corresponsabilidad en la pastoral de la Iglesia particular, ejerciendo su servicio más propio, que es el de la caridad. De otra parte, por su ordenación, los diáconos están unidos entre ellos mismos en una especial fraternidad sacramental y están unidos en la caridad con todos los miembros de la comunidad diocesana. Haber instaurado y organizado entre nosotros el diaconado permanente pide a nuestra Iglesia particular acoger e integrar cada vez mejor este ministerio en nuestra vida eclesial y en nuestra acción pastoral. Exige a los diáconos santidad, no solo como bautizados, sino específicamente en cuanto diáconos que no aspiran a ventajas y privilegios, sino solo a servir. Y a todos a cooperar para encontrar los espacios y los medios a través de los cuales ellos puedan perfeccionar los ministerios que ahora tienen y abrirse a los nuevos campos que cada día está demandando la caridad, y a fin de ser verdaderamente, como lo llamaba San Ignacio de Antioquía, servidores de la Iglesia de Dios. Escribió Monseñor Ricardo Tobón Restrepo, arzobispo de Medellín. Bueno, agradecemos a nuestro pastor por siempre tener unas palabras que guían y acompañan nuestra iglesia. Venimos entonces ya a entrar en materia. Antes de comenzar, bueno, no sé si ustedes saben la historia de la tradición y nos la quieren contar, yo la consulté, pero si alguno la quiere contar. De la cruz, bueno, yo quisiera contar antes de la tradición de por qué celebramos en este contexto cercano la Santa Cruz. Quisiera contar directamente qué es la cruz y de dónde viene. Ok, me parece. La cruz es un signo, era un signo de la realidad divina y humana que se unía, de lo humano y lo trascendente. Por eso una cruz unía algo vertical desde el suelo que se elevaba hacia el cielo, y también tenía un travesaño que era llamado patibulum, que era el que hablaba de la realidad entre iguales, la realidad pues humana. Eso los persas lo convirtieron en un instrumento de suplicio. Eso era un signo, pero ese signo de la cruz los persas lo utilizaron como un elemento para matar. ¿Qué hacían? Colgar a una persona en un árbol o en un signo así de cruz y dejarlo morir. Era la muerte tal vez más ignominiosa porque se tenía más piedad. Cuando al condenado a muerte simplemente lo mataban rápido, le cortaban la cabeza, lo quemaban o algo así, por terrible que suene. Pero cuando simplemente cuelgan a una persona a esperar a que se muera, y pueden pasar mucho tiempo, incluso hay testimonios de personas que estuvieron más de 15 días colgados en una cruz esperando directamente a morir. A eso los romanos lo asumieron de los persas, les gustó esa forma de matar para sus grandes enemigos y lo asumieron y le pusieron algo más, y es clavar a la persona, porque los persas colgaban, pero no clavaban. Los romanos clavaban, no a todos los condenados, pero a algunos para mostrar pues la rudeza con la que se trata a los enemigos del Imperio Romano. Los clavaban directamente en la cruz, y casi siempre eso era acompañado por azotes o flagelación o bueno, otras cosas que hicieran
que la gente viera en el crucificado la peor forma de morir y decir, directamente no me enfrento al Imperio Romano, no cometo los delitos que me pueden llevar a la cruz porque es la peor de todas las muertes. Propiamente, pues eso es la cruz, y a Jesús lo llevaron a una muerte así, sino que, y como estoy seguro que más adelante miraremos, el instrumento de muerte, el Señor lo transformó en un instrumento de vida. En el contexto, la Iglesia al principio rechazó la cruz, pero San Pablo nos hizo caer en cuenta de que la cruz no se rechaza, de que la cruz, Jesucristo la cambió en instrumento de vida y es un signo para nosotros. En el siglo IV, la mamá del emperador Constantino ella ya convertida al cristianismo, ella hace una peregrinación por Tierra Santa y encuentra muchos de los lugares que nos cuenta el Evangelio y que le contaban a ella las tradiciones de los cristianos, y entre esos se empeñó en buscar la cruz del Señor, y en el lugar cercano al sepulcro donde fue crucificado Jesús, porque se dice que Jesús fue crucificado y muy cerca fue sepultado, pues ahí excavaron hasta que encontraron varias cruces, porque los romanos crucificaban, no siempre, a veces usaban la misma cruz, a veces cambiaban, y ahí cerca pues también tiraban a las personas y tiraban las cruces, entonces encontraron muchas cruces. Pero hay una tradición de un milagro que dice de que para probar cuál es la verdadera cruz, pues había alguien enfermo, otros dicen pues que alguien que murió y lo fueron acostando en las cruces, y en una de ellas pues se alivió, otra tradición dice que revivió, y dijeron, bueno, esta es la cruz. Y muy particular en los calendarios y en los escritos que acompañan a Santa Elena, dicen que eso fue en la fecha que para nosotros hoy es el 3 de mayo. Lo que para nosotros hoy es el 3 de mayo, que bueno, la Iglesia no celebra toda completa la exaltación de la cruz el 3 de mayo. Nosotros sí por otra cosa que tal vez ahorita podemos decir. Por un tema más de pronto tradicional, porque también estuve viendo que hay otros países que es más al 14 de septiembre, litúrgicamente se establece, pero bueno, yo creo que hemos introducido de una manera maravillosa este tema que nos va a permitir conectarnos no solamente con una historia de salvación, sino con la tradición, como nos ha acompañado y cómo la cruz ha sido y hoy sigue siendo para nosotros una fuente de la acción de Dios. ¿Nos querías comentar una cosita? Por eso nosotros tenemos los cristianos una importancia, damos una importancia muy grande a la cruz, porque a pesar de que era un suplicio terrible y en el que pusieron a Jesús y lo llevaron a que lo sufriera, que también es muy positivo porque es esperanza para nosotros. Ahora hablamos sobre eso. Entonces, la cruz para nosotros es algo que debemos agradecer, mirar con gusto también, no solamente con dolor y con tristeza, porque precisamente allí el Señor generosamente entregó su vida y generosamente lo hizo por nosotros, por la salvación de cada uno de nosotros. Entonces, para nosotros los cristianos, la cruz es vida. La cruz debe ser alegría, la cruz, por eso hay que exaltarla, o sea, aplaudirla, digamos como un acto de alegría, de felicitación, de exaltación grande, porque allí se vivió un acontecimiento supremamente importante y muy esperanzador para nosotros. Justamente ahorita el padre lo hablaba y era con respecto a cómo se toma este signo de muerte, demasiado, pues que me parecía muy curioso cuando te escuchaba que no era un signo de muerte únicamente para el que estaba muriendo, sino que era absolutamente un escenario en el cual sucedía un acto para muchos y que era como una suerte de pedagogía frente a, bueno, no sabría si llamarlo pedagogía, pero sí como miren lo que les pasa si son enemigos del imperio. Entonces como que siento que tomar este signo que no era, pues que era público y hacerlo vida, pues ya nos da un punto de partida
de un Dios que actúa un poquito contracorriente, pero para mostrarnos nuevas perspectivas de las cosas. He escuchado un poco sobre el tema de la madera, pues como de el árbol de la vida y como lo importante que es desde el relato de Adán, cómo sucede como todo esto hasta llegar a la cruz. No sé si de pronto sí, claro, conectamos con eso. Los padres de la iglesia son los que hacen esa referencia de que cuando nos acercamos a un madero, cuando el hombre acercó su mano hacia un madero, el hombre llegó a pecar. En esas imágenes tan lindas del Génesis, del árbol de la vida y de Adán y Eva acercando su mano a tomar el fruto prohibido. Pero cuando luego un hombre, Cristo, también acerca su mano para ser clavada en otro madero, en otro huerto, en otro lugar, se da una nueva creación. La primera creación la hizo el Señor y el hombre la desvirtuó, acercándose a un madero que significa muerte. Pero el Señor recrea, vuelve a crear, y en un jardín, en cercano a un huerto, y nuevamente en otro madero. La escena, los que pasaron por allí tuvieron que haberla comprendido desde lo humano. Nosotros los creyentes vemos esa escena desde la fe y desde lo divino como la muestra más significativa que Dios ha tenido de amor para nosotros. Es muy particular, porque no es en la ternura de Belén, que es una escena hermosísima, no es en el asombro de Caná o de ver a Jesús haciendo milagros, va a ser en lo tortuoso, dramático de la muerte, como un espectáculo público, como lo decías, en la cruz, donde se va a mostrar el signo más evidente del amor de Dios por nosotros, porque eso muestra en la muerte más terrible hasta dónde está dispuesto Dios a llegar por amor a nosotros. El amor se prueba es en el sacrificio, el amor no se prueba en los detalles. Usted le puede dar detalles a cualquiera. El amor no se prueba en las miradas y en los gestos. Las personas en las películas y en el teatro ponen los mismos gestos. El amor real se prueba es en el sacrificio. Usted cuando es capaz de sacrificar y sacrificarse por otros, usted sabe que ama. El amor real se prueba en el sacrificio, en el fuego del sacrificio. Bueno, fue en un sacrificio, en un madero, en una cruz, donde la gente no lo comprendió, pero nosotros sí lo comprendemos. Se mostró que Dios nos ama locamente. Dios nos ama hasta el infinito. Por eso, como nos decía Vicky, esa arma de tortura se tiene que convertir en alegría, porque es que nosotros no miramos una cruz para ver un instrumento de muerte. Miramos una cruz para ver el signo más evidente de que Dios nos ama. Por eso nos alegramos y hacemos fiesta, Vicky. Y es muy importante porque es muy esperanzador. O sea, Jesús tuvo momentos muy gratos en la vida donde nos dice y nos hace comprender que no perdamos la esperanza, porque Él sabe qué pasa, cómo se siente y cómo se vive. Por ejemplo, cuando Él estuvo en el desierto y tuvo las tentaciones. Allí Él experimentó las tentaciones, por lo tanto Él a nosotros nos entiende perfecto cuando estamos haciendo un súper esfuerzo por evitar una tentación. Y en la cruz Él vivió también la solidaridad con el hombre para darse cuenta de cómo es de duro y de difícil manejar y llevar adelante esa cruz. Solamente por amor se lleva la cruz bien. Solamente por amor el cargar la cruz, que es algo natural en la vida. Todos tenemos algo que cargar y algo que llevar porque sentimos incomodidades que nos sacan del confort. Entonces eso es cruz. Pero solamente cuando está en el trasfondo el amor, esa cruz cambia, esa cruz adquiere sentido, esa cruz es diferente. Como Jesús lo vivió y se solidarizó con nosotros y vivió el dolor de la cruz, Él sabe perfectamente de nuestro sacrificio, sabe de nuestro esfuerzo, sabe de lo que nos pesa en algún momento y nos ayuda a cargarla y nos da la fuerza suficiente para cargarla, siempre y cuando no la rechacemos, ni estemos hablando, uy, qué cruz tan horrible, qué cosa tan horrible, sí fue que me tocó la cruz más pesada, que no sé qué. No,
Y de hecho por ahí hay algunas historias que cuentan, que voy a contar una cortica que es muy significativa, que es aquella que seguramente algunos la conocen, que llega un hombre al cielo bravo y habla con un ángel y dice: yo no me soporto más esta cruz, está demasiado pesada. Y entonces al ángel lo autorizan para que vaya y le muestre el salón donde hay muchas cruces. Y va y le tira la de él allá también. Y le dice: bueno, busque, tiene la posibilidad de meterse allá a ese cuarto, busque y acomode cual quiere. El hombre va y mira la una, no es muy larga, la otra no pesa mucho, la otra me chuza el hombro, la otra tantas cosas. La dejaron a que hiciera lo que quisiera. Al final sale muy contento con una cargándola y le preguntan: ¿qué tal? ¿Cuál escogió? Dice: esta la siento muy bien. Y resulta que era la que él había llevado, era su propia cruz. Total que nunca jamás el Señor se va a exceder en peso. Él sabe hasta dónde podemos llegar y siempre está con nosotros ayudándonos a cargar la cruz. Eso sí, con amor, con amor. ¿Listo? Bueno, escucharlos me hace emocionar mucho, justamente por pensar que conversar sobre la cruz nos hace reconocer una y otra vez el acto de amor más grande que han hecho por nosotros. No hay una cosa igual. Hace poco veía un video que no sé si sea cierto, pero a mí me reconfortó, y es que en tiempos de Jesús las cruces eran hechas a medida de el que iban a matar, pues les tomaban la medida en medio de todo, partían los maderos, y la cruz de Jesús no era de Jesús, era de Barrabás. Había sido hecha a medida de Barrabás. Entonces, pensar que Jesús murió en una cruz que no le pertenecía, en una cruz de nosotros, justamente esa muestra de que murió por nuestros pecados, me hace pensar que de verdad es un acto de amor que desborda cualquier razón, y que justamente por eso hay que verlo a través de la fe, y que esta tradición nos permite conectarnos con la fe que nos sostiene, porque si nosotros vemos esto de manera racional, creo que se nos hace muy insuficiente para entenderlo. En la esperanza que nos plantea la cruz, sí creo que va llegando muchas preguntas frente al sufrimiento, justamente porque el Padre lo decía ahorita, la muestra de amor se da en el sufrimiento. Y justo con esto quiero que hablemos un poquito sobre el sufrimiento de nuestro mundo, la cruz que carga, y cómo ver a Dios ahí, porque me parece muy difícil a veces en las personas que sufren y que pensamos: ¿será que esa persona sí va a poder con ese peso de la cruz, o la humanidad misma, o el planeta mismo, que ni siquiera puede decidir, sino que somos nosotros sobre él, sobre ese sufrimiento, y cómo Dios aparece, cómo verlo revelado incluso en lo que aparece tan complejo? El sufrimiento es una realidad humana. Todos los seres humanos sufrimos. Así como el comer es una realidad humana, como el respirar es una realidad humana, como el morir es una realidad humana, como el amar es una realidad humana, como la necesidad de tener a otros. Bueno, el sufrir también es una realidad humana. Todos sufrimos, muchos tipos de sufrimientos. Hay sufrimientos físicos que nos trae la enfermedad, sufrimientos económicos, hay sufrimientos espirituales, hay sufrimientos psicológicos, pero sufrimiento hay, y todos tenemos sufrimientos. Una realidad tan humana como esa, Dios es capaz de acompañarla e ilustrarla. Él mismo, como nos decía Vicky ahorita, Él mismo cargó la cruz. Y Él sabe que el hombre muere, y Él sabe que el hombre sufre. Él sabe que el hombre es tentado. Por eso Él pasó por las mismas realidades humanas. Jesús también sufrió. Dice el Evangelio que Jesús también lloró. Según el Evangelio, Jesús también gritó al momento de la muerte. La sangre es real, el dolor es real, la indignación, ¿por qué me pegas?, es real. Pero también es real la fe con la que llega allá, la esperanza con la que lo asume, el sentido de entrega y de caridad con la que llega. Es una realidad humana el sufrimiento. Dios tiene la capacidad de transformar las realidades más adversas del hombre en las cosas más maravillosas. La muerte, para nosotros la muerte es un límite, y Dios tiene la capacidad de transformar ese límite, que sin Él sería fundirnos en la nada, lo transforma en una nueva vida definitiva, perfecta y mejor. Dios tiene la capacidad de cambiar el pecado del hombre,
que a nosotros nos humilla y nos doblega el pecado, Dios es capaz de cambiarlo en actitudes de santidad, de humildad, de reconciliación. Incluso, bueno, aquí recuerdo algo en torno a la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Desde el día que vino el Papa Francisco aquí a Colombia, para la Iglesia colombiana también se ha vuelto el Día de la Reconciliación. También es un día especial para eso. Dios es capaz de cambiar el pecado del hombre en la realidad de la reconciliación. Dios es capaz de cambiar una enfermedad en oportunidad de santificación. ¿Cuántas veces nosotros nos alejamos de Dios y lo que nos doblega y nos hace sufrir como un problema, una enfermedad o algo, es la que nos retorna al camino de la santidad? Es la que nos retorna al camino de la vida. Dios tiene capacidad para transformar la cruz de sufrimiento en alegría y en vida. Justamente hablabas y pensaba en algo que mencionaste, la santidad. Pues a veces es muy paradójico, pero tú revisas la vida de muchos santos y tienen una enfermedad, tienen una carencia, una ausencia, un vacío, o abundancia en cosas que no lo son, entonces deciden más fácil como ir a la austeridad extrema. Y es eso, porque yo creo que verlo cristianamente no es romantizar, que eso es un error que nos pasa mucho, romantizar el sufrimiento, romantizar la cruz, porque a veces nos enamoramos de la cruz y eso pasa, sino más bien mirar cristianamente la cruz y saberla llevar, es la actitud. Y creo que eso es algo a lo cual estamos invitados cada año justamente en esta festividad, a exaltar la cruz también como una invitación nuestra para hacer una revisión de vida de cara a la forma en la que nosotros estamos abrazando el sufrimiento, que es tan subjetivo, pero que por muy subjetivo que sea, igual Jesús lo acompaña. De manera personal, porque acá no estamos solo agentes pastorales ni nada, estamos personas. Vicky, ¿qué tal ha sido llevar la cruz en la vida? Mira, yo siempre he visto la cruz como algo natural en el hombre, definitivamente. Hay momentos en que pesa y que pesa más. Y hay momentos en que por situaciones no de Jesús, no de Dios, sino por situaciones del hombre, el hombre carga más peso del que tiene necesidad de cargar, porque se va enredando él mismo en la vida y va adquiriendo cosas y va metiéndose por donde no tiene que meterse, entonces se le va volviendo muy pesada la cruz. Entonces, yo de eso sí me he ido convenciendo poco a poco. Mientras uno vaya caminando por la vida tratando de estar de acuerdo, como de ir logrando ese compaginar mi vida con la voluntad del Señor, la cruz va siendo más liviana. Pesa, pero va siendo más liviana. ¿Por qué? Porque se va caminando de acuerdo a lo que Él va proponiendo. Y Él nunca ha pensado en que nosotros suframos, nos destruyamos, nos acabemos, no. Dios propone para el hombre la alegría, la felicidad, el desarrollo de sus capacidades, la realización personal. Pero en todo esto hay que cargar una cruz. Y esa cruz va a ser el instrumento que nos va a llevar a gozar del cielo, a gozar de su presencia, a llegar a ese regalo que Él nos tiene preparado, que es volver a su casa a gozar de su presencia. Pero el instrumento para llegar allá es esa cruz precisamente. Entonces, yo siempre la he leído como algo importante en la vida. Y en acontecimientos fuertes que me han ido pasando en la vida, también la he leído como algo redentor. La cruz es redentora siempre y cuando se acepte y se viva con amor. La cruz es redentora siempre y cuando yo la descubra y la vea como un momento de crecimiento para mí. Cuando yo siento que la cruz, lo que estoy viviendo, es algo que el Señor permite, no es que me lo tire ni me lo mande, no, permite para que yo lo viva y lo hago con amor y siempre tratando de leer sus signos y qué es lo que Él quiere, eso se vuelve redentor. Al principio no se entiende, pero cuando uno voltea atrás y ve lo que pasó y descubre lo que pasó, entonces ya sí se ve que fue algo grande y maravilloso. No es lo mismo
No es lo mismo vivir una enfermedad, que es una cruz, vivir una enfermedad con el Señor, a vivir esa misma enfermedad sin el Señor. Claro. Entonces esa cruz se vuelve redentora, se vuelve realmente motivo de crecimiento y motivo de satisfacción. Y más adelante se leerá de esa manera. Y entonces uno va llegando a la esencia, a lo esencial. Y lo importante de nosotros en la vida es que vamos descubriendo lo esencial. Y uno va viendo, mientras va caminando en la vida y va recorriendo la vida, uno va viendo realmente lo que antes era tan importante, hoy es secundario porque me voy centrando en lo que es esencial. Esa es la vivencia de la cruz. Así experimento yo la cruz, así vivo yo la cruz y así veo yo la cruz. Como un momento de amor inmenso de Dios Padre para mí, para que yo cada día sea mejor. Pero eso sí, hay que descubrirla y vivirla con amor, no con rechazo, ni con rabia, ni con violencia, ni con nada de esto, sino aceptándola y no como víctima. Es que esta cruz que el Señor me mandó, no. Es que esto que estoy viviendo, esto que el Señor permite que pase en mi vida, nunca superará mis fuerzas. Él sabe que yo voy a poder con esto. Y va a ser de mucha redención y de mucho crecimiento para mí. Yo quisiera clarificar algo, y es que hay una palabra que es muy común entre nosotros, pero no es una palabra verdaderamente cristiana, no es una palabra de fe, y es la palabra resignación. A nosotros nos dicen que frente a una cruz nos tenemos que resignar. Es su cruz, resígnese. La resignación no es cristiana, la esperanza es cristiana. La resignación es asuma y cállese. Cómase entero lo que tocó y cállese. Sufra en silencio y ya, es lo suyo. No, ese es el sentido de la cruz. El sentido de la cruz es desde la esperanza. Asúmalo y tenga la esperanza de que Dios la puede transformar. La cruz es un instrumento. La cruz no es el fundamento y lo esencial. Es el instrumento que Dios utiliza para salvarnos. Es el instrumento que Dios utiliza para mostrarnos su amor. También nuestras cruces son instrumento, pero no es el fin. Nuestro final es feliz. Por eso no es la resignación, sino la esperanza. Vicky, que la tenemos aquí, es una maestra de toda la vida. No me quedo con la gana de preguntarle a Vicky que le cuente a todos los que nos escuchan cuáles son las cruces de los niños. ¿Los niños también llevan cruces? También. ¿Los jóvenes también llevan cruces? ¿Cuáles son esas cruces? Los niños y los jóvenes también llevan su cruz porque es como les digo, es algo natural en el ser humano. Pero hay cruces que son naturales y otras que son impuestas o que ellos mismos van adquiriendo durante su vida. Por ejemplo, ¿quién le impone pesos duros a la cruz de un niño? Nosotros mismos los adultos. Yo veía en el colegio como niños tristes, que uno los descubría como con cierta angustia de vivir. Niños, por Dios, yo tenía primero de primaria, segundo de primaria, y ya uno los descubría con esta angustia tan grande. Iba uno a mirar y era que un papá o una mamá les hacían cargar yo no pude realizar lo que quería porque vos llegaste. Yo no pude lograr el objetivo de mi vida porque apareciste. Hombre, ¿quién es el que tuvo la culpa de que apareciera o no? El adulto, que no pensó a tiempo, que no midió las cosas, que no fue capaz de llegar a un control o de alguna cosa, de hacer las cosas bien hechas. Y enseguida le tiramos al niño, es que yo no pude alcanzar mi proyecto de vida porque, y lo dicen delante del niño, y el niño no lo entiende muy bien, pero capta que él es estorbo, que él es alguien que no debería haber nacido. Esa es una cruz, por ejemplo, muy grande para los niños y no saben qué es eso. Los jóvenes, por ejemplo, tienen cruces muy pesadas. Para los jóvenes es muy doloroso la soledad. Y esta soledad de los muchachos de hoy, y muchachos viviendo soledades muy grandes con papá y mamá.
pero un papá y una mamá que están metidos en un mundo completamente diferente, donde no les importa el muchacho para nada, donde no les importa el joven para nada, donde no le preguntan, no hay acompañamiento, no hay cercanía, no hay una palabrita, como la llamaba don Bosco, la palabrita al oído, una palabrita de corrección, una palabrita de entusiasmo, una palabrita de te felicito, nada de esto. Estos muchachos, fuera de la cruz normal que se vive y el sufrimiento normal, cargan con estas soledades, con esta falta de oportunidades tan grandes, que a veces no saben para dónde coger, que no saben qué hacer con lo suyo. Van descubriendo su paquete de vida que el Señor les va regalando, un paquete completo para que desarrollen su misión y su tarea, pero no hay dónde hacerlo, no hay cómo hacerlo, no hay posibilidades de nada. Y fuera de eso, el mundo también les pone cruces, porque ante estas realidades aparece un mundo que le presenta un montón de cosas: la droga, el dinero fácil, esta cantidad de vida, de desorden sexual de los jóvenes de hoy tan grande. Eso no es felicidad para ellos. Y lo vemos, muchachos que no son felices, porque están cargando con cosas muy duras que ellos mismos se han permitido que se las acomoden, o ellos mismos se las han acomodado, porque no han recibido respuesta a otras cosas que necesitaban haber recibido respuesta. Entonces es muy duro para los muchachos. Vemos hoy, por ejemplo, los jóvenes que no quieren tener hijos. A mí me llama tanto la atención eso, me preocupa eso realmente, pero es que hablándolo con ellos, porque a mí me gusta mucho conversar con ellos estas cosas, y ellos mismos dicen, pero Vicky, ¿qué posibilidad de vida le voy a dar yo a un hijo ante esta realidad que el mundo me está presentando? Que yo mismo la estoy viviendo, yo estoy metido y a veces ellos mismos son protagonistas de ese desastre, ellos mismos, y lo reconocen. Yo soy protagonista de este desastre, sé lo duro que es, sé dónde estoy metido, sé lo que me están presentando. No me siento con la fuerza suficiente de traer un hijo a esta cosa tan horrible que el mundo me está presentando. Entonces, son situaciones muy duras, muy difíciles, que los jóvenes de hoy están viviendo, donde nosotros, también adultos, tratemos de no ponerles más bien de acompañarlos, de darles la mano, de hacerles entender que hay que ir limpiando esas cosas en su vida para encontrarle sentido real a su existencia. Y le va, como quien dice, una cruz llena de musgo. Entonces vamos a ir quitando este musgo de acá, y yo te voy a ayudar a quitar este musgo y esto que te está pesando tanto, para que te quede tu cruz natural, la que es natural, que la vas a vivir con alegría, con esperanza, porque te va a ayudar a crecer. Entonces es una situación muy complicada, muy difícil de los jóvenes de hoy. En esta mirada tuya como maestra, y que seguramente nuestros oyentes que son padres también se permiten preguntársela, y es que escuchándolos yo entiendo que revisar nuestra propia cruz, tal como Jesús, nos hace mirar la cruz de otros y revisarla también, porque pues Cristo experimentó la empatía, pues no sé si la empatía propiamente, pero nosotros nos sentimos identificados y esperanzados porque lo vimos a Él sufrir, porque lo vimos a Él clamar al Padre porque lo había abandonado. Entonces, como que en esa empatía que genera esto, pues la invitación nuestra constantemente es a revisar nuestra cruz, también en clave de que el que está a tu lado pasa una cruz y lleva una cruz, y me parece muy valioso porque es una responsabilidad. No somos espectadores de la cruz de otros. Cruz del otro, sí. O sea, a veces sí, claro, pues hay realidades que no podemos intervenir, pero como padres, como maestros, como acompañantes, como amigos, como sacerdotes, como religiosas, tenemos tanta responsabilidad en la cruz del otro, que la responsabilidad puede ser solo un abrazo, pero lo es una compañía. Y con esto quería como también revisar un aspecto que me parece muy importante, y es que ese mirar la cruz no sucede tampoco de manera mágica ni por obra y gracia del Espíritu Santo, requiere un trabajo personal, pero un trabajo personal atravesado por la oración. Este año que tanto nos ha llevado a pensar en eso, y es, Padre, ¿cómo discernimos desde la oración en actos concretos? Si nuestros oyentes sienten que algo les pesa pero no lo saben identificar, ¿de qué manera orientar la oración para que sea también visible y muestra de esa cruz? Es que lo primero es reconocer cuál es la cruz. Bien hemos dicho en esta mesa hoy
de que hay cruces que cada uno asume, pero hay otras cruces que le vamos imponiendo a los demás. Y a veces uno se puede perder en creer que cualquier tipo de sufrimiento es su cruz. No cualquier tipo de sufrimiento es la cruz que redime, es la cruz que se vuelve ese signo de que Dios fue capaz de entregarse por mí, yo también soy capaz de entregarme. Lo primero es reconocerlo, y para eso necesito contemplar cuál es la acción de Dios en mí. Si hablamos de contemplación, si hablamos de reconocimiento, podemos hablar de meditación, ahí estamos hablando de la oración. Un espíritu verdaderamente orante es capaz de reconocer en el sufrimiento de todos los días la posibilidad de una cruz que redime y contemplar cómo Dios está actuando, porque esa es la contemplación, el tener la capacidad de ver la acción de Dios en una historia que es salvífica. Es la oración la que nos da esto. En torno a la celebración de la Santa Cruz, aquí en Colombia tenemos la tradición de orar diciéndole 10.000 veces el nombre de Jesús, los famosos 1000 Jesuses. Hay una particularidad, ahorita Valentina decías que en otras partes del mundo celebramos la Santa Cruz, la exaltación de la cruz el 14, en gran parte del mundo. El hecho de nosotros celebrarlo el 3 de mayo es un privilegio. Los españoles tenían ese privilegio porque es el 14 que se celebra, se recuerda a la Virgen de los Dolores, el 15 y se celebra la cruz en el mundo, el 14, por signos muy particulares, muy antiguos de experiencias de la cruz. Es el mundo entero, en Latinoamérica, venidos de una tradición española. Algunos países tenemos el privilegio de celebrarlo en esta otra fecha. Y nosotros, más que el 14 de septiembre, que se celebra un aspecto reflexivo, pero más en el sentido del dolor, nosotros celebramos es en Pascua. Y en Pascua lo celebramos de una forma festiva. Lo hacían los españoles y también nosotros lo hacemos. Por eso es que en un aspecto espiritual traemos las cruces, vestimos las cruces. Hay países que visten las cruces. Se decora. La decoran con vivos colores, porque los estamos celebrando directamente en Pascua. Y es un signo triunfal y un signo de esperanza en Pascua. Y traemos el mercadito y lo ponemos junto a la cruz, esperando directamente que el Señor nos conceda todo, y oramos con el nombre de Jesús. Hay gente que le parece una oración de repetición, y sí es eso, es una oración de repetición, pero es que la repetición hace parte de nuestro ser humano. Todos nosotros somos seres de repetición. La experiencia de los 1000 Jesuses es más antigua y más profunda de lo que creemos. Los padres orientales, los padres del desierto orientales, utilizaban la filocalia, la oración del corazón. Y así como late el corazón, así repetir una frase, decían los padres del desierto. Usted tome hoy la frase, el Señor es mi pastor, nada me falta, y todo el día, mientras está orando, mientras está comiendo, en su mente, en su corazón, así como el latido del corazón, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta, el Señor es mi pastor, nada me falta. En momentos de dificultad, algo así, una frase que llegue al corazón. Bueno, nosotros hemos tomado como esa forma de experiencia de oración antigua, atraerla y al ritmo del corazón decir el nombre de Jesús. Yo a quien amo, yo en quien creo, yo a quien acojo, en la cruz a quien veo. A Jesús, 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 Jesús es mi vida. Y casi que es con el latir del corazón, entonces pongo ahí mi vida. Y en cada palabra de Jesús pienso yo mi historia, pienso en el Jesús al que amo y en el Jesús del que me siento amado. Por eso sí, en torno a la Santa Cruz vemos una experiencia toda espiritual y que la oración nos puede llevar a esto. Con esto, Padre, logras agrupar mucho el objetivo principal de este programa, y es resignificar, y digo porque muchos hemos visto esto como una tradición de los abuelos, como una tradición que es ajena a nosotros, que no nos toca, pero revisarlo encara
de esto, pues como de la vida misma revisada a través de una contemplación, de una palabra repetida con mucha intención, pues nos permite conectarnos con la cruz, que es una señal de vida, y que este programa lo hicimos pensando en eso, en que recordemos el acto de amor más grande que han hecho por nosotros, y cómo regresar a ese lugar de la cruz siempre nos va a hablar del mismo amor que nos permite caminar y caminar con Jesús. Les agradezco mucho por estar aquí, por regalarnos sus palabras. Vicky. Mil y mil gracias a ustedes por la oportunidad tan grande. Yo solamente quisiera terminar con esto. Pensemos, cuando miremos la cruz, pensemos en esto. Una mamá, primero, no vive las incomodidades de un embarazo, por ejemplo, o de levantarse en la noche a atender el niño, a cargarlo, a darle el teterito, lo que sea, y después lo ama. No. Es que es tanto el amor que siente por ese hijo que es capaz de experimentar las incomodidades de un embarazo, después de levantarse en la noche las veces que se necesite, de cargarlo, de alimentarlo, de llevarlo, porque lo ama. Entonces esto no se le vuelve algo pesado, sino que es algo que vive con gusto, con plenitud, con satisfacción. Claro, se cansa, claro, siente el cansancio, pero es un cansancio redimido, es un cansancio sostenido por el amor. Entonces, qué rico que de verdad, cuando miremos la cruz, seamos capaces de dar el salto, de dar el paso. Esa cruz es el instrumento que Dios permite en mi vida para que yo lo descubra a Él, lo ame, lo deje centro de mi existencia y yo crezca y sea cada día mejor. Mil y mil gracias, de verdad, una oportunidad muy linda de haber estado aquí y de haber pensado desde que me hicieron la invitación, haberme metido como en este tema, porque a veces uno pasa las cosas también por encima. Claro. Y mira la cruz de una manera como un mudo, pero ya de encontrarle sentido es muy importante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti por tu presencia en esta mesa, que nos enriquece también y nos permite fortalecer nuestra fe, algo que busca constantemente al día con la Iglesia Radio. Padre, muchas gracias. Gracias, Valentina, gracias a Vicky, gracias a Camila, gracias a todos los que nos escuchan. No es de romantizar, pero es de asumir la cruz. Me uno al agradecimiento de Vicky. Qué rico reflexionar en la cruz, en este ambiente, y no solamente a partir del contexto de la exaltación de la cruz, sino siempre, porque la cruz es una realidad de siempre. Bueno, queridos oyentes, y como siempre en este programa nos permitimos cerrar con una oración que nos conecta con el tema, con lo que trajimos acá, y hoy justamente con este tema que nos conecta con el sufrimiento, pero un sufrimiento que nos esperanza si sabemos y tenemos la certeza de un Jesús que acompaña y sostiene. Así que nada, los dejo con nuestros invitados de hoy. Vamos a darle gracias al Señor en este momento, no solo por la cruz, sino porque Él acompaña nuestra cruz. Gracias, Señor, porque tú te haces cirineo de nuestras cruces, porque tú nos acompañas, y cuando más dolor hay, más compañía, mientras más muerte, más salvación. Gracias porque estás con nosotros. Te pedimos por aquellos que llevan su cruz en la soledad, en la tristeza, en la incomprensión. Señor, confiamos en ti. Yo quiero también terminar este momento de reflexión dándole gracias al Señor porque Él se quiso abajar a nosotros para podernos entender. Te doy gracias, Señor, porque esto es esperanzador, porque esto nos da la posibilidad de ir viviendo, ir caminando sin perder la alegría, sin perder la esperanza, porque tú estás caminando a nuestro lado y sabes lo que significa caminar, y sabes lo que significa esforzarnos, y sabes lo que significa ir adelante para tratar de llegar a ti. Te pido por los niños, las niñas, los jóvenes, para que los ayudes a ellos también a comprender que esta es una dinámica de crecimiento y que tú solamente buscas el que ellos descubran cuáles son sus capacidades, cuál es su tarea, su misión, y la vayan realizando lo mejor posible. Que encuentren personas que les ayuden,
que encuentren personas que les den la posibilidad de acompañarlos y de ayudarles a encontrar el sentido de su existencia. Todo esto te lo pido, Señor, y te doy gracias infinitas porque eres nuestro Padre, porque nos amas y porque siempre vas a nuestro lado. Esta oración hay una antífona antigua. Tu cruz adoramos, Señor, y tu santa resurrección alabamos y glorificamos. Por el madero ha venido la alegría al mundo entero. Amén. Muchas gracias de nuevo, una gracia verdaderamente tenerlos aquí, compartir la vida y ser iglesia. Bendiciones para todos y gracias por quedarse con nosotros. Hasta aquí, Al Día con la Iglesia, programa realizado por la Delegación para Comunicaciones de la Arquidiócesis de Medellín. Los esperamos en una nueva emisión.